A ver, ¿qué es exactamente la democracia? Casi siempre pensamos en ella como, bueno, el gobierno de la mayoría, ¿no? Pero, ¿y si esa idea no estuviera completa? O peor, ¿y si fuera hasta peligrosa? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una visión mucho más profunda, la del gran jurista Luigi Ferrajoli, que le da una vuelta de tuerca a todo y redefine la democracia a través de los derechos. Vamos a plantearlo así. Si una mayoría vota para quitarle un derecho a una minoría, ¿podemos seguir llamando a eso democracia? Luigi Ferrajoli diría que rotundamente no. Y su argumento se basa en una idea potentísima. La propia ley, el concepto de ley, ha cambiado radicalmente. Para entender su respuesta, tenemos que hacer un pequeño viaje y ver cómo ha ido evolucionando nuestra idea del derecho. Porque lo que hoy entendemos por ley ha sufrido una transformación total. Ferrajoli nos explica que ha habido como tres grandes etapas, tres modelos muy distintos que definen la relación entre el poder, la ley y la justicia. Y entender este camino es, de verdad, la clave para comprender la democracia que tenemos hoy. Primero, en la era premoderna, la ley no se creaba de la nada, sino que, por así decirlo, se descubría en la tradición, en la razón. Luego, con el nacimiento del Estado moderno, todo salta por los aires. La ley se convierte en un producto del poder. Lo que decía el Parlamento era ley. Y se acabó. Pero claro, este modelo tenía un lado muy oscuro que se vio con toda su crudeza en el siglo XX. Y eso nos llevó al tercer modelo, el actual, el modelo constitucional. Un modelo que se diseñó precisamente para que el poder nunca más pudiera actuar sin ningún tipo de límite. El cambio de mentalidad aquí fue de verdad brutal. Pasamos de pensar que una ley era válida porque era justa, o sea, la verdad hace la ley, a pensar que era válida simplemente porque la había dictado la autoridad. De veritas a auctoritas. Por primera vez en la historia, la justicia y la legalidad se separaron por completo, se divorciaron. Y la consecuencia de esto fue lo que se conoce como positivismo jurídico. La idea es muy simple. Si una ley se aprueba siguiendo el procedimiento que toca, es una ley válida. Da igual si es buena, si es mala, justa o una barbaridad. El contenido dejó de ser relevante. Esto, por un lado, dio mucha seguridad jurídica, pero por otro abría la puerta a que el poder legislativo cometiera abusos terribles en nombre de la ley. Claro, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que se cometieron amparadas en leyes perfectamente válidas según ese modelo, quedó clarísimo que el sistema había fracasado. Europa necesitaba un cortafuegos, un nuevo paradigma que asegurase que el poder político nunca, nunca más, pudiese legalizar el horror. Y esa gran innovación fue la Constitución rígida. La idea es sencilla, pero, de verdad, revolucionaria. Se crea una ley suprema, una norma que está por encima de todas las demás, incluso por encima de las leyes que aprueba el Parlamento. Por primera vez, el legislador dejaba de ser todopoderoso. Ahora él también estaba sometido al derecho. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del pensamiento de Ferrajoli. La Constitución crea lo que él llama la esfera de lo indecidible. ¿Y qué es eso? Pues es como un espacio protegido, un núcleo duro de principios y derechos que ninguna mayoría, da igual lo grande que sea, puede tocar. Es el cortafuegos definitivo contra la tiranía de la mayoría. Vale, ¿y qué hay dentro de esa esfera protegida? Pues dos tipos de límites. Por un lado, hay cosas que ninguna mayoría puede decidir hacer, como por ejemplo prohibir la libertad de expresión. Son los derechos que nos protegen del poder. Pero por otro lado, también hay cosas que toda mayoría está obligada a decidir hacer, como garantizar el acceso a la sanidad o a la educación. Son derechos que exigen que el poder actúe. Y ojo, que no son sugerencias, son mandatos constitucionales. Todo este cambio de paradigma nos lleva a una visión de la democracia mucho más rica, mucho más compleja. Ya no se trata solo de quién gobierna, sino también, y esto es lo importante, de qué se puede gobernar. La democracia, de repente, tiene dos dimensiones. Esto nos permite diferenciar entre dos tipos de democracia. Por un lado está la democracia formal, que responde a la pregunta ¿quién decide? Son las reglas del juego, las elecciones, las mayorías, la representación, lo de siempre. Pero luego está la democracia sustancial, que es la gran novedad, y esta responde a qué se puede decidir. Aquí están los límites del juego, los derechos fundamentales que ni la mayoría más absoluta puede tocar. Una democracia de verdad, una completa, necesita las dos cosas. Esta cita del propio Ferrajoli lo clava. El constitucionalismo no es un simple detalle técnico, no. Es una transformación total que somete el poder político a una cosa, la garantía de los derechos. La política sigue siendo el motor, por supuesto, pero ahora es el derecho constitucional el que marca la carretera por la que puede circular, y sobre todo, sus límites. Muy bien, hasta aquí hemos visto el modelo o la teoría, pero claro, ¿qué pasa en el mundo real? Pues Ferrajoli nos advierte de que todo este edificio de la democracia constitucional que tanto nos costó levantar está hoy sometido a una presión tremenda. La amenaza hoy en día es distinta. Ya no son solo los gobiernos autoritarios de turno. Ferrajoli habla de poderes salvajes.
¿A qué se refiere? Pues a grandes corporaciones, a mercados financieros globales que actúan sin estar sometidos a ninguna constitución, a ninguna ley. Son poderes que nadie ha elegido y que, sin embargo, condicionan las decisiones de nuestros gobiernos, y al hacerlo van desgastando su capacidad para proteger nuestros derechos. El modelo de Ferrajoli nos dio una herramienta fantástica para limitar el poder político dentro de las fronteras de un Estado. Pero en el mundo globalizado en el que vivimos, donde el poder de verdad muchas veces está fuera de esas fronteras, la pregunta que nos deja es tan importante como inquietante. Si el futuro de la democracia depende de que logremos extender esos límites a esos nuevos poderes globales, ¿cómo demonios lo hacemos?